Hola, soy Eduardo Uribe, estudiante en la maestría de Derecho en la Universidad de Guadalajara, y el día de hoy les presentaré el tema de división de poderes del Estado. Esto para la materia de Teoría de la Constitución y del Estado, con la maestra la doctora Rosalinda Mariscal Flores. Para entender un poco el contexto de lo que es la división de poderes del Estado, pues habría que suponer que en algún momento estuvieron unidos. Es decir, en un estado, normalmente la persona encargada de la toma de decisiones en su totalidad era un rey, era un monarca. Entonces, este monarca estaba dotado de poder ilimitado y tomaba decisiones en su mayoría a capricho. Con motivo de los distintos y diversos movimientos revolucionarios, nació la necesidad de dividir este poder, entendiendo que el poder en manos de una sola persona podría llevarlos a aquello que, por lo que pelearon ya no vivir, este estado de monarquía, ¿no? Entonces, al concebir una división de poderes, habría que designar facultades y obligaciones para cada uno de ellos. Actualmente aquí en México el poder se divide entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. La división de poderes en México fue promulgada dentro de la Constitución en el año 1917. Esto en el artículo 49, que establecía cómo es que habría de dividirse el supremo poder de la federación, ¿sí? Es decir, ya se contemplaba que la república, que el Estado mismo tendría facultades y diversos poderes y que de ellos tendría que dividirlo. Entonces, entendiendo que había una división, habría que entender cuáles eran las limitantes y cuáles eran las obligaciones también de cada uno de ellos. Comenzaremos con el Poder Ejecutivo. El titular del Poder Ejecutivo está a cargo del presidente de la República. El Poder Ejecutivo se encarga de dictar, de diseñar, de ejecutar los proyectos que tiene la nación con la principal finalidad de otorgar los beneficios y lo que requiere el Estado mismo para subsistir, para sobrevivir, desde un tema de impuestos, una cuestión tributaria, hasta cómo se va a diseñar y planificar todas estas proyectos para el buen vivir, digámoslo así, entendiendo que del poder ejecutivo se desprenden autoridades que se encargan de generar y de practicar estos protocolos para lograr el cumplimiento de estos objetivos. El fundamento constitucional del Poder Ejecutivo se encuentra en el artículo 80 de nuestra Carta Magna, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que es el Poder Legislativo. Está a cargo en la federación de lo que es el Congreso de la Unión. Hay una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, es lo que se entiende como una cuestión bicameral. El Poder Legislativo se encarga de expedir las leyes que regulan el comportamiento y funcionamiento del pueblo, entendiendo el pueblo como un elemento más del Estado mismo. El Poder Legislativo tiene su fundamento en el artículo 50 constitucional y es este el que se encarga de ser la voz del pueblo para esa expedición de leyes y normas que regulen el comportamiento de los particulares y que también generen los procesos para que puedan acceder a el goce y disfrute de sus derechos. Y por último, uno de los poderes más controversiales tal vez sea el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene su fundamento constitucional en el artículo 94 de nuestra Carta Magna y en él se depositan las facultades del Estado para interpretar las leyes cuando haya algún tipo de controversia entre particulares o entre particulares y el Estado, e incluso entre el Estado mismo y las diversas conflictos de competencia que pudieran tener. Es decir, una vez que el Ejecutivo ya expidió los lineamientos de cómo se habrá de ejecutar ciertas normas, ya cuando ya creó la estructura para que se ejecuten y el Legislativo obviamente ya las expidió, cuando hay un incumplimiento de estas, cuando hay una contravención de estas normas, es cuando el Poder Judicial tiene la facultad para interpretar a través de silogismos jurídicos, si lo queremos ver así, cómo es que se está cumpliendo o incumpliendo con la normatividad. En él se depositan las facultades también para reprender, para sancionar el comportamiento de aquellos que, digamos, no cumplan con la normatividad. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué es importante la división de poderes? Gracias a la división de poderes
es que nosotros como particulares, nosotros como gobernados, podemos acceder a través de distintos métodos a algo de nuestros derechos, como lo había comentado ya. Sin embargo, en algunas ocasiones nos enfrentaremos a que la vida misma nos presenta retos y que a veces nos impiden acceder a nuestros derechos. Véase por el comportamiento de otro particular, véase por una cuestión, vamos a decirlo así, de la naturaleza misma que nos causa un detrimento y que debe de estar ya diseñado por parte, por ejemplo, del legislativo, una normatividad y un marco legal que nos proteja respecto a distintos siniestros o que no necesariamente hay un siniestro, sino que hayan lineamientos para acceder a ellos. El ejecutivo tiene que tener ya en sí esta estructura a manera de autoridad en la que sea como la vía o el camino. Y si nosotros no podemos acceder a ello o tenemos inconvenientes para hacerlo, tenemos el Poder Judicial, a través del cual podemos reclamar, exigir que se nos otorguen esos derechos siempre y cuando pues, tengamos acceso a ellos. Este poder, creo yo, en específico, es el medio para el cual defendernos de actos de autoridad. Y con ello concluimos que la división de poderes es de suma importancia para cualquier Estado en la actualidad. El permitir que alguno de estos poderes se junte, se reúna, ya estaremos hablando de problemas muy graves para cualquier Estado que actualmente cuente con esta división de poderes. Los primeros pensadores que hablaron sobre la división de poderes, los principales juristas, el señor John Locke y el barón de Montesquieu. Estos dos tienen pensamientos muy claros sobre lo que era abolir esta unificación del poder, haciendo un especial énfasis que cuando hablamos de división de poder hay que presumir que existía una unidad de poder y al ser totalitaria no podía concebirse el tener una sociedad justa, vamos a decirlo así. Alguna de las frases más emblemáticas de alguno de estos pensadores, en específico de Montesquieu, decía que la acumulación de poderes en unas mismas manos, sean las de una sola persona o las de muchas, sea por herencia o por autoproclamación o elección, constituye en rigor la definición misma de tiranía. Es decir, si en la actualidad tenemos dos o más poderes que pertenezcan a una o muchas manos, pero con los mismos intereses, estamos a un paso, estaremos en la antesala de lo que sería una tiranía. De ahí la importancia de la división de poderes. De antemano, muchas gracias por su atención y agradeceré sus comentarios. Hasta luego.